Durante 22 años pensé que ya no me quedaban lágrimas para mi madre. Me equivoqué. Todo comenzó el día en que cumplí 18 años. Recuerdo la mesa de la cocina, el mantel de flores amarillas que mi madre nunca cambiaba, y su voz fría diciéndome que ya era momento de que me fuera de la casa. No hubo pastel. No hubo abrazo. Solo una maleta que ella misma había preparado, esperándome junto a la puerta como si llevara semanas planeando ese momento. Mi hermana Renata estaba sentada en el sillón viendo televisión, sin siquiera voltear a mirarme. Ella nunca tuvo que preocuparse por maletas ni por puertas cerradas. Ella era la hija que mi madre había elegido quedarse. Nunca entendí del todo por qué. Durante años me pregunté si había hecho algo mal, si existía una falta tan grande que mereciera ser borrada de una familia. Pero con el tiempo comprendí que no se trataba de mis errores. Se trataba de que yo me parecía demasiado a mi padre, el hombre que mi madre nunca perdonó por haberla dejado cuando yo tenía 10 años. Cada vez que ella me miraba, veía su rostro. Y a Renata, en cambio, la veía a ella misma. Por eso me eligió a mí para irme, y a mi hermana para quedarse. Los primeros años fueron los más difíciles. Dormí en el sofá de una amiga de la universidad durante casi 6 meses, trabajando en un restaurante por las noches y estudiando durante el día, tratando de sostener una vida que se sentía sostenida apenas con hilos. Llamé a mi madre solamente una vez, ese primer invierno, cuando el frío se metía por las ventanas del cuarto que rentaba y no tenía dinero para la calefacción. Le pregunté con la voz quebrada si podía volver, aunque fuera solo por unas semanas. Ella me dijo que ya tenía una hija, y que esa hija era Renata. Colgué el teléfono y no volví a marcar su número en muchos años. Con el tiempo construí una vida. No fue fácil, pero fue mía. Terminé la universidad trabajando 2 empleos. Conseguí un puesto en una empresa de contabilidad que poco a poco se convirtió en una carrera de la que me sentía orgullosa. Me casé con un hombre paciente que nunca entendió del todo por qué evitaba hablar de mi familia, pero que jamás insistió más de lo necesario. Tuvimos 2 hijos. Les enseñé a andar en bicicleta en un parque cerca de casa, les leí cuentos antes de dormir, y traté, con todas mis fuerzas, de no repetir el silencio que había recibido de mi propia madre. De vez en cuando sabía cosas de ella a través de conocidos en común, de esas conversaciones incómodas donde alguien pregunta cómo está tu familia y tú simplemente respondes que estás bien, sin dar más detalles. Supe que Renata se había casado, que había tenido un hijo, que mi madre se había mudado a una casa más pequeña después de jubilarse. Cada noticia me llegaba como un eco lejano, algo que pertenecía a la vida de otra persona, no a la mía. Entonces, hace 3 semanas, sonó mi teléfono un martes por la tarde mientras preparaba la cena. Era un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo, tal vez la costumbre, tal vez el destino, hizo que presionara el botón verde. Era Renata. Su voz sonaba distinta a como la recordaba, más cansada, más adulta, atravesada por algo que reconocí de inmediato como miedo. Me dijo que nuestra madre había sufrido un derrame cerebral grave. Que estaba en el hospital, que los médicos no sabían si sobreviviría la semana. Y luego, después de un silencio que pareció durar una eternidad, me dijo la verdadera razón de su llamada. Necesitaban mi firma. Resulta que años atrás, sin que yo lo supiera, mi padre había dejado a mi nombre una pequeña propiedad, un terreno heredado de mis abuelos que nunca fue reclamado porque, legalmente, yo seguía apareciendo como copropietaria junto con mi madre. Para poder cubrir los gastos médicos, para poder vender esa propiedad y pagar el tratamiento que podría salvarle la vida, necesitaban mi consentimiento. Necesitaban mi firma. Después de 22 años de silencio, la única razón por la que alguien de mi familia había vuelto a buscarme era un papel legal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo el dolor que había enterrado durante 2 décadas subió de golpe, como si nunca hubiera estado realmente enterrado, solo dormido,
esperando el momento exacto para despertar. Quise gritarle a Renata que se lo dijera a nuestra madre, que si tanto necesitaba algo de mí después de tantos años, que me lo pidiera ella misma, que me mirara a los ojos, aunque fuera desde una cama de hospital, y me dijera que se había equivocado. Colgué sin darle una respuesta. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina de mi propia casa, la casa que había construido con mis propias manos, lejos de todo lo que alguna vez me habían enseñado que era el amor de una madre, y pensé en la niña que fui. Pensé en la maleta junto a la puerta. Pensé en el frío de aquel primer invierno sola. Pensé también en mis hijos dormidos en sus cuartos, seguros, queridos, sin saber jamás lo que era sentirse desechados por la persona que se supone debe amarte sin condiciones. Al día siguiente fui al hospital. No lo hice por ella. Lo hice por mí porque necesitaba verla una última vez, necesitaba saber si 22 años de silencio habían dejado alguna grieta por donde pudiera entrar la verdad. La encontré pequeña, mucho más pequeña de lo que la recordaba, conectada a máquinas que respiraban por ella parte del tiempo. Renata estaba sentada a su lado con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio entrar, se puso de pie de un salto como si no pudiera creer que realmente había ido. Me acerqué a la cama despacio. Mi madre abrió los ojos. Por un instante no supe si me reconocía. Y entonces con una voz apenas audible, dijo mi nombre. No dijo que lo sentía. No dijo que se había equivocado. Solo repitió mi nombre una y otra vez, como si estuviera tratando de recuperar 22 años perdidos en solo unos segundos. Miré los papeles que Renata sostenía en las manos, el documento que necesitaba mi firma. Pensé en negarme. Pensé en darme la vuelta y salir de esa habitación tal como había salido de esa casa hacía tantos años, sin mirar atrás. Habría sido fácil. Habría sido incluso justo. Pero entonces miré de nuevo a mi madre, esa mujer frágil que alguna vez tuvo el poder de destruirme con una sola frase, y que ahora apenas podía sostener la mirada. Y comprendí algo que me tomó 22 años entender. Firmar aquel papel no era perdonarla. No era olvidar la maleta, ni el frío, ni las navidades que pasé sola mientras ella celebraba con Renata. Firmar era simplemente una decisión mía, tomada desde quien yo había decidido ser, no desde el dolor que ella me había causado. Tomé el bolígrafo. Firmé el documento. Y antes de irme me incliné hacia ella y le dije en voz baja, que la perdonaba, no por ella, sino por mí, porque ya no quería seguir cargando con ese peso ni un día más. Salí del hospital esa tarde sintiendo algo que no había sentido en 22 años. No era felicidad. No era siquiera paz completa. Era simplemente libertad. Mi madre murió 11 días después. No volví a hablar con ella, pero tampoco lo necesitaba. Todo lo que tenía que decir, ya lo había dicho. Y todo lo que necesitaba soltar, finalmente lo había soltado. Hoy, cuando miro a mis hijos jugar en el jardín, entiendo que el verdadero regalo que recibí de aquella historia no fue una propiedad, ni una firma, ni siquiera un perdón tardío. Fue la certeza de que el amor que yo elegí darles a ellos, ese amor incondicional que nunca conocí de niña, es el único legado que realmente importa. Y aunque todavía hay noches en las que pienso en esa maleta junto a la puerta, en esa mesa de flores amarillas, he aprendido que el pasado no tiene que definir quién soy. Yo elegí ser diferente. Yo elegí romper el silencio con amor, en lugar de heredarlo con dolor. Y esa al final, es la historia más importante que jamás podré contar.